Aloha followers y bienvenidos un día más a mi canal. Y sí, hoy es viernes y ¿eso qué significa? Pues que la chica bona cuenta las historias paranormales de sus seguidores. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va? ¿Cómo avanza este 2026? ¿Cómo se siente? ¿Se siente de nuevos inicios? Porque es año 1. No sé si estáis metidos en el tema de la numerología, pero estamos en un año 1 de nuevos comienzos, de cosas que empiezan nuevas. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Yo lo noto mucho, así que nada, ¿ya me contáis? Bueno, pero no hemos venido aquí a hablar de esto sí que estaremos hablando mucho en el podcast, que ya lo hemos empezado, así que podéis ir al podcast. Si te gusta lo espiritual, te va a gustar lo paranormal. No, espérate, es al revés. Si te gusta lo paranormal, te va a encantar lo espiritual. Bueno, está todo mezclado. La cosa, yo vengo ya a contar historias de terror aquí en nuestra sección favorita del canal y vamos con los titulares, como siempre, de estas 3 historias que nos deparan el día de hoy, que dicen así: creer o reventar, la eterna espera y la muñeca de trapo viejo. ¿Estamos listas? ¿Estamos listas? Agarra palomitas, manta y enciende todas las luces porque esto empieza. Y empezamos por la primera historia, que se titulaba Creer o reventar. Es un poco el resumen de todo, ¿eh? Aquí es creer o reventar. Y dice así: hola, chica bona, ¿cómo estás? No tengo ningún problema con que digas mi nombre, soy Eugenia y soy de Argentina. En mi familia todos hemos vivido experiencias paranormales. Yo misma, cuando era pequeña, pasé por muchas. Supongo que somos personas sensibles. Sin embargo, la historia de mi abuelo es, sin duda, mi favorita. Ocurrió hace muchísimos años. Yo era muy pequeña entonces y recuerdo el año exacto con precisión. Pero para que te hagas una idea, ahora tengo 28 años y en aquel momento debía de tener unos 5, así que debió de suceder alrededor del año 2002. Mi abuelo había ido con mi abuela a un centro comercial para comprar un regalo, o mejor dicho, mi abuela fue a comprarlo y mi abuela fue a hacerle de compañía, ¿no? Ya. Mientras caminaban, mi abuelo se separó un poco para observar un coche que estaba en exposición como premio de un sorteo, y mi abuela se quedó mirando los escaparates. Como buen fanático de los coches, él se detuvo a observar cada detalle. La cosa es que estaba tan concentrado mirando el interior del vehículo a través de la ventanilla cuando sintió que alguien se colocaba justo a su lado. Siempre describió a ese hombre como alguien alto, más alto que él, vestido con traje y con un maletín. Y lo primero que pensó fue que trabajaba en una oficina. El hombre tenía un aspecto muy amable y mi abuelo, que siempre fue charlatán y sociable, le hizo un comentario sobre lo bueno que era el coche. El hombre del traje le sonrió, pero no parecía interesado en el vehículo. De hecho, mi abuelo bromeaba diciendo que por un segundo pensó que estaba intentando ligar con él, pero no. El hombre le dijo: soy un ángel. Así sin anestesia ni nada, ¿no? Soy un ángel. ¿Ok? ¿Vale? Dice, creo que la mayoría de personas, yo incluida, se habría reído o se habría marchado pensando que aquel tipo estaba un poquito loco. Pero mi abuelo era una buena persona, así que le siguió la conversación. El hombre le explicó que se había acercado para decirle que le quedaban 15 años de vida. No me digas. Yo no lo quiero saber. ¿Ese es un dato? A ver, si mis ángeles me están escuchando ahora, no me vengáis con esas, ¿eh? Yo no lo quiero saber. Aunque quede mucho, porque 15 años son unos buenos 15 años, pero... hostia, qué mal rollo que te digan eso, ¿no? Fatal. Bueno, mi abuelo... bueno, será por algo. Tendrá propósito. Bueno, sigue leyendo. Merced sigue leyendo. Mi abuelo, manteniendo el sentido del humor, le respondió que le parecían pocos, pero que si eso era lo que le tocaba, los viviría bien. El hombre sonrió y le dijo... bueno, que estoy pensando, perdón. Claro, siendo abuelo, pues ya ha vivido mucho y 15 años a cierta altura, pues puede estar bien, ¿no? Entonces él estaba en plan, ok, bueno, 15, ok, venga, compro. Total, que el hombre le sonrió y le dijo: no todo el mundo reacciona así. Muchos no me creen o se enfadan. Como me has caído bien, te voy a regalar 5 años más. ¡Anotad! Si vienen a deciros cuántos años os quedan, contad chistes, sed majos, sed alegres, tomároslo bien. Truco desbloqueado, ¿eh? Bueno, mi abuelo se lo tomó a broma, se rió e incluso le dio las gracias por el regalo. En ese momento, mi abuela lo llamó para que dejara de tontear y mi abuelo se distrajo apenas un segundo, pero cuando volvió a mirar a su lado, el hombre ya no estaba. Efectivamente, como era de esperar. Ahí fue cuando se asustó de verdad. Le preguntó a mi abuela si había visto con quién estaba hablando, pero ella le dijo que no había visto a nadie. Años después,
mi abuelo sufrió un infarto y tuvieron que ponerle un marcapasos. Eso sí lo recuerdo perfectamente. Yo tenía 9 años y fue un momento horrible para toda la familia. Sin embargo, él nunca se preocupó. Es que él lo sabía, él ya lo sabía. Por mucho que te lo tomes a risa, esa información cala, es una semilla. Claro, él no se preocupó. Después de la operación decía que aún le quedaban muchos años por vivir. Supongo que aplicó aquello de creer o reventar. Esta historia la contaba siempre que podía. Se convirtió casi en una tradición familiar escucharla en cada Nochevieja. Y la última vez que la contó fue precisamente en la cena de Año Nuevo, justo antes de pandemia. Hizo las cuentas allí mismo, entre risas, diciendo: en teoría, ya me queda poco. Y ya empieza a no hacer tanta gracia, ¿no? Él recordaba perfectamente el momento del encuentro, así que recordaba que su hora debería llegar en 2022 y quedó como eso, una broma familiar. Después llegó la pandemia. Mi abuelo, ya mayor, empezó a sufrir demencia senil y en febrero del 2022 falleció. Y no fue por COVID, simplemente murió. Guau, ¿eh? Las visitas en cuidados intensivos estaban muy restringidas y no llegamos a despedirnos, y esta historia siempre me quedó grabada, ¿no? Y quedó grabada en toda la familia, como un juego de posibilidades. ¿Fue una simple coincidencia? ¿Un hombre gastando una broma? ¿O realmente era un ángel? Yo prefiero creer que sí, que era un ángel, y algo dentro de mí quiere pensar que ese mismo hombre del traje fue quien visitó a mi abuelo por última vez para que no se fuera solo. Bueno, creer o reventar, ¿no? Y así termina la historia. Mira, a mí me queda una puntada de curiosidad, porque estoy segura de que esa información no era porque sí, nunca es porque sí. Si a ti te llega esa información, ¿por qué tenía que saber que le quedaban esos años de vida? Quizá él tuvo un cambio de mentalidad que mejoró el estado familiar a otras personas, pero tiene que haber un propósito, ¿sabes? Porque esa información sin propósito no tiene ningún sentido. Y más luego que le regalara 5 años más. O sea, realmente a mí me queda la cosita de que seguramente se lo quedó para él, pero ahí había algo. Había algo sí o sí, o sea, sí me explico, o sea, tiene que haber un porqué. Pero bueno, muchas gracias por compartir la historia. La verdad es que hay una parte de mí que si ahora me dijeran, fíjate, es que me ha dado mucho que pensar esta historia. Claro, yo tengo 38 años. Si ahora vienen y me dicen, mira, te quedan 38 años más, que al final pues sería morir con 74, que me parece joven, con 76, ¿no? A ver, calcula. 35, 70, 3 y 3, 6, sí. 76. Con 76 años es joven, ¿no? Pero a día de hoy, si a mí me lo dicen, también es verdad que uno relaja, ¿no? Es como, voy a viajar, no me va a pasar nada, no me voy a morir. Sé cuándo me voy a morir, pero sé que no me voy a morir. O sea, sí que tiene su lado positivo saberlo. Claro, malo es que te digan, te quedan 15 días. Entonces es como, tío, ¿para qué me lo dices a estas alturas, no? Pero si de repente 38 años, oye, pues gracias, porque así voy pues sin miedo a morir, ¿no? Que también es como una actitud ante la vida bastante... Y luego, pues cuando llegó, si todos nos vamos a morir. Nadie va a salir viva de esta. Pero sí, no sé. Dualidad. Me parece muy dual, ¿eh? La sensación de que te digan esta fecha. Creo que está prohibido que te lo diga la gente. O sea, tipo, creo que tú puedes sacar la fecha de tu muerte utilizando herramientas, magias y tal. Pero creo que está prohibido, que tiene mucho karma hacer eso. No se debe de saber. El juego es así. No saberlo. Y dicho esto, vamos a por la siguiente historia, ¿no? Y la segunda historia se titulaba La eterna espera. Y dice así. Hola chica bona, no sé si esto se considere algo paranormal o espiritual, pero siento que debo contarlo. Para darte algo de contexto, soy Daniela, una chica de 15 años que vive en Colombia y vivo en un edificio no muy grande, típico de mi ciudad, donde las mansiones son algo muy poco común. Frente a mi edificio, desde que tengo memoria, siempre hubo una mansión abandonada, oscura, deteriorada, sin una sola bombilla funcionando, excepto por un rincón del porche donde siempre se veía una mecedora ocupada por un anciano que pasaba los días allí, inmóvil, en la mecedora. Le ofrecieron ayuda muchas veces, pero él solo decía que estaba esperando a su esposa. Ay, que esta historia nos va a doler en el corazón. Lo estoy notando, lo estoy presintiendo. Él decía que estaba esperando a su esposa, quien, según contaban, había muerto 2 años antes. Con el tiempo, la gente dejó de prestarle atención y un día, así como si nada, el anciano simplemente desapareció. La mansión fue puesta a la venta, pero nadie se animaba a comprarla por su estado tan deteriorado. No fue sino hasta mucho tiempo después que llegó mi papá emocionado a contarnos que por fin teníamos nuevos vecinos. Alguien
había comprado la mansión. Entonces empezaron a remodelarla, pero incluso con todos los arreglos, la casa no perdió ese aire antiguo y misterioso. Un día, mientras mirábamos la mansión desde el balcón, porque sí, tanto mi papá como yo somos bastante curiosos, jejeje, dice, vimos a los nuevos vecinos llegar y entre ellos estaba un chico muy lindo. Para mi sorpresa, que se llamaba Alejandro, un compañero de mi escuela. Me saludó con una sonrisa y sentí algo especial. Al día siguiente decidí darles la bienvenida y me sentía muy cómoda sabiendo que Alejandro vivía allí. Me acerqué a la puerta, una puerta gigantesca, imponente, con un estilo antiguo que parecía sacado de otra época y antes siquiera de tocarla, se abrió sola. Me pareció raro, pero supuse que era automática. Hay que sacarle conclusiones lógicas, ¿verdad?, a estos sucesos para poder seguir existiendo. Dice, aunque por su aspecto eso era poco probable. Dentro, la casa era enorme, las paredes doradas brillaban bajo la tenue luz que se colaba por las ventanas y el suelo era de mármol rojo y todo olía a antigüedad. De pronto, un gato negro apareció y sin pensarlo lo seguí por los largos pasillos y la puerta de la entrada se cerró detrás de mí. Era automática, ¿no? Hemos quedado, era automática. Dice, sentí una vibra pesada, como si algo no estuviera bien, y el gato se detuvo frente a una puerta, maulló y luego desapareció. Antes de girar la manecilla de esa puerta que me había indicado el gato, escuché un adelante. Reconocí inmediatamente la voz. Era Alejandro. Entré. Ahí estaba él, y no voy a mentirte, me tenía completamente embobada. Lo saludé con un abrazo y para mi sorpresa él me dio un beso. Nos sentamos a hablar. ¿Un beso dónde? ¿Un beso dónde? ¿En la mejilla o en la boca? Nos falta detalle aquí. ¿Sabéis qué pasa? Que esto está mezclando mis dos temas favoritos de la vida. Lo paranormal y el romance. Entonces, ¿qué hago? Disfrutar. Estoy disfrutando esta historia. Espero que vosotros también. Nos sentamos a hablar y todo parecía perfecto hasta que levanté la vista. Y lo vi. ¿Qué viste? En el techo colgaban animales brutalmente descuartizados. Me quedé helada. El ambiente se volvió denso, asfixiante. Alejandro notó mi miedo y comenzó a reír, pero era una risa perturbadora, completamente fuera de lugar. Y quise correr, pero algo me lo impedía. Entonces agarró al mismo gato que me había guiado hasta allí y comenzó a hacerle lo mismo que a los animales del techo. ¿Pero qué dices? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No puedo describir lo que vi, pues no hace falta. Dice, era horrible. Finalmente reuní el valor suficiente para correr, pero esta vez la puerta no se abrió y sentí una presencia detrás de mí. No era Alejandro, era una sombra negra enorme que me envolvió como un tornado y me dejé llevar y desperté. ¡Ay, gracias a Dios! ¡Era un sueño! Dice, todo había sido un sueño. Corrí al balcón y miré al frente, la mansión seguía abandonada. Llegué a pensar hasta que quizás Alejandro había sido producto de mi imaginación, de lo desubicada que me sentí, pero al llegar a la escuela me topé con algo más perturbador aún. En el camino vi al anciano de la mecedora, el que había fallecido. No, desaparecido. Había desaparecido. En el colegio, Alejandro sí estaba, me saludó, pero yo no pude devolverle el saludo, me sentía mal, confundida. Al final del día no aguanté y le conté todo. Él me escuchó en silencio. Luego, con una expresión seria, me dijo que su familia en efecto había tenido una mansión en esa zona, me mostró de hecho fotos antiguas de su familia y uno de sus tíos, idéntico a él, pero mayor, que había sido un terrorista. Un hombre inestable que comenzó... A ver, ¿qué está pasando aquí, ¡Qué lío todo! Un hombre inestable que comenzó torturando animales y terminó asesinando a su propia madre mientras su padre estaba de viaje. Yo no lo llamaría terrorista, yo lo llamaría asesino deleznable. Uy, ¿qué he visto? He visto algo aquí. Bueno, cuando su abuelo regresó, encontró todo destruido y se sentó en su mecedora. ¡Ay, cállate, cállate! Y nunca volvió a levantarse, consumiéndose poco a poco, esperando a su esposa, la que había fallecido, había matado el hijo. Wow. Todo encajó, no sé cómo, pero de alguna forma yo había viajado al pasado, a una especie de eco espiritual de esa historia. En otro de mis sueños, de hecho, volví a ver al anciano. Me acerqué y sin miedo esta vez le dije, tu esposa te espera en el otro plano. Puedes ir con ella. Él me sonrió y desapareció. Y nunca más volví a soñar con ellos. Esta situación provocó que Alejandro y yo nos hiciéramos mejores amigos, aunque no duró demasiado puesto que se mudó junto a su familia a otra ciudad. La historia de amor no pudo ser.
Bueno, ¿qué opinas tú, chica bona? ¿Crees que fue solo un sueño o algo más? Saludos para ti, tus hijos y Minibona. Gracias por leerme. Bueno, es que ha ido súper rápido toda un montón de información que estoy flipando. Sí, yo creo que hiciste lo que ya he comentado en varios vídeos atrás. El plano astral, que es donde conviven todo. El plano astral es donde está toda la información. Puedes conectar con el pasado, el futuro, o vidas pasadas, gente que no está ya en la vida. Entonces, yo creo que conectaste muchísimo con esa historia de alguna forma. Tú hiciste ese viaje astral a través del sueño, que es como la forma más fácil que tenemos, aunque también es bastante sencillo hacerlo a través de la meditación. O sea, es complicado tanto hacer el viaje astral, tanto soñando como haciendo la meditación, pero digamos que es la manera más sencilla, ¿no?, que tenemos desde aquí, desde donde nos encontramos en la Tierra. Entonces tú, soñando, fuiste y viste la escena, ¿no? Entonces, claro, con tu información, la que tú tenías, tu sueño entremezcló y tu conciencia pensaba que estaba viendo a Alejandro cuando era su tío. Entonces todo se fue mezclando. Pero sí, yo creo que es lo que ha pasado. Creo que hiciste el viaje astral. Alejandro, no sé si tenía que contártelo tal. Es que todo pasa por algo. De verdad que en estas dos historias a mí me llega el ¿pero por qué? Es que tiene que haber un porqué. A veces es por algo que tú inconscientemente no te das cuenta, cumples con ese algo que había que cumplirse y entonces todo se disuelve y tú puedes continuar con tu vida y dejar esta experiencia en el pasado, que es lo que comentas en la historia. Pero muchas gracias por contar la historia, gracias por compartirla. Si alguien tiene que decirle algo a Daniela, pues se lo decís en comentarios. Y ahora sí, vamos a por la tercera historia, que se titulaba La muñeca de trapo viejo. Y dice así. Hola chica bona, soy Lucía, la que te escribió hace un tiempo por lo que me pasó en casa. Golpes en la puerta, llaves oxidadas, el microondas que sonaba solo, todo eso que por suerte se calmó con el rosario que me trajo mi abuela. Te juro que desde ese día dormí tranquila por primera vez en semanas. Bueno, cuánto me alegro, ¿no? Pero ahora creo que eso fue solo el principio. Esto que te voy a contar pasó casi un mes después, a finales de marzo. Ya había empezado la escuela de nuevo, la rutina, y todo parecía estar más normal. Una tarde, mi madre me dijo que mi abuela iba a venir a quedarse unos días con nosotras porque necesitaba estar en la ciudad. A mí me pareció raro porque ella ama estar en su casa del campo, pero bueno, me dio gusto verla. Bueno, algún motivo tendría, pues la ciudad tiene muchas cosas, pero a ver qué es. Siempre fue medio especial mi abuela, muy callada, muy de hacer cosas a su manera, pero buena. Y cuando llegó, se bajó del coche con su maleta chiquitita como siempre y una caja envuelta en un pañuelo negro. Apenas cruzó la puerta, dejó la caja arriba de la mesa del comedor y nos dijo sin mirarnos: esto no se abre hasta mañana, tiene que pasar una noche en esta casa. Tu abuela la más mística, ¿eh? Bueno, nadie le preguntó nada, mi madre le dijo que se sintiera como en casa y yo seguí con lo mío. Pero esa caja me quedó rondando la cabeza todo el día. A la noche me fui a dormir con el ventilador prendido fuerte como siempre por el calor y me desperté de golpe a eso de las 3 menos cuarto. Hora portal. No sabía por qué, no había ningún ruido fuerte ni nada raro. Hora portal, hora portal. Pero me desperté porque era una hora portal. Ya. Me fijé la hora en el celular. 2:47. Cuando salí del baño pasé por el comedor y la caja seguía en el mismo lugar, pero el pañuelo que la cubría estaba más suelto, como si alguien lo hubiese intentado abrir, ¿verdad? Y al lado había algo que no estaba antes. Una vela, blanca, usada y apagada. Me quedé quieta, mirándola, no la toqué. Volví al cuarto medio temblando, cerré la puerta y me tapé con la sábana hasta la cabeza. Y ahí empecé a escuchar pasos, lentos. No como los de mi madre, ni como los de mi abuela. Estos eran raros, arrastrados, como si alguien caminara descalzo pero con esfuerzo. Se escuchaban en el pasillo y después se frenaron justo en la puerta de mi habitación. No me animé ni a respirar y ahí fue cuando escuché el golpe. Uno solo, no como los de la vez pasada que eran fuertes y en la puerta de la calle. Este fue distinto, más cerca, más suave, como un toque sutil pero firme, justo en la madera de mi puerta. La puerta no se abrió y no había nadie, solo sentí ese golpe. Me quedé inmóvil hasta que amaneció. A la mañana siguiente la casa estaba en silencio, bajé a la cocina y mi abuela ya estaba sentada en el comedor con la caja abierta frente a ella. No me vio llegar, o hizo como que no, y lo que había dentro era espantoso. Sacó una especie de muñeca pequeña, toda hecha de trapo viejo, con una cruz colgando del cuello y un hilo rojo que le envolvía el torso. Tenía tierra pegada y en la cara los botones distintos, como ojos. ¡Qué horror! Estaba sucia, vieja, daba impresión. Mi madre le preguntó qué era eso y mi abuela solo respondió: es de una mujer del pueblo. Empezó a ver cosas raras y me la dio
para traerla lejos. Pero es que esta muñeca está hecha a propósito para algo, para algún propósito ritual o algo, tal como la describes. Madre mía, dice, no dijo mucho más. La puso en una bolsa y vino a tu casa a hacer algo para limpiarla en tu casa. Tu abuela. A ver, no dijo mucho más. La puso en una bolsa, le hizo una especie de nudo con el mismo hilo rojo y salió al patio con una pala. Yo me quedé mirando por la ventana del comedor mientras la enterraba detrás del limonero. Estaba incluso molesta de que estuviera enterrando algo que pareciera maldito. O sea, tú estabas molesta, ¿no? Claro, que estuviera enterrando algo que pareciera maldito en nuestro jardín. Pero ya te digo que mi abuela tenía una especie de aura con la que nadie nos atrevíamos a discutir. Cuando volvió, se lavó las manos y me miró por primera vez. Ahora sí. Esta casa va a estar en paz, dijo. Uy. Ese día no pasó nada, ni esa noche, pero desde entonces yo sí empecé a tener sueños raros, siempre el mismo, la muñeca, debajo de la tierra, moviéndose sola. No sé qué es lo que trajo con esa muñeca, no sé si la enterró para protegernos o para dejar algo ahí. Es que no sé, no queda claro, es verdad. Pero es que no nos atrevemos ni a desenterrarla. No, la verdad que yo tampoco lo haría. Bueno, lo peor es que nunca sabremos la verdad porque mi abuela falleció nada más volver a su casa del campo. Sin saberlo, esa iba a ser la última vez que la vería. Y para rematar, su hora de fallecimiento fue las 2:47 de la mañana. ¿Te suena? ¡Wow! ¡Qué heavy! Dice, ¿qué teorías tienes tú? Yo sigo dándole vueltas desde hace meses. Gracias por leerme, Chicabona, necesitaba contarlo. Firmado, Lucía. Bueno, lo de la hora, que fuera exacta, que tú te levantaras y tal, me parece que es un tema premonitorio. Ya me has contado que sois bastante sensibles y tal. Lo de tu abuela, yo creo que ella cargaba un don pesado. Lo que hizo queda por resolver. Pero... ya que me preguntas, ya que te dio el mensaje de ahora ya todo está tranquilo, yo creo que hizo algo bueno para la casa. Que tú hayas empezado a tener sueños raros desde entonces, yo no creo que esté tan relacionado con lo que hizo tu abuela. O sea, podríamos concretar que tu abuela hizo algo bueno para ayudar a esa casa y a la vecina, o lo de la vecina fue una excusa para ayudaros a vosotras sin asustaros. Pues que yo creo que lo que hayas empezado a tener sueños raros va más relacionado con la muerte de tu abuela. Porque si ella tenía un don, es posible que se haya repartido. O sea, no tiene por qué trasladarse un don directamente y completo a otra persona única. Se puede dispersar en la familia, ¿sabes? Pero yo siento que tu abuela cargaba mucho. Es que me ha llegado esa sensación. Por eso tenía ese aura que impedía que nadie le pudiera decir algo. Porque estaba como protegida para que ella pudiera funcionar sin intervención ajena, sin ser molestada o que algo le pudiera cambiar de opinión y tal, como que pudiera estar muy alineada con su propósito, ¿no? De lo que fuera su don. Nos falta mucha información al respecto, pero a mí me llega que algo de ella te ha llegado. Pero es por el fallecimiento de tu abuela, no por lo que hizo, sino con esa herencia de dones que pasa de generación en generación entre las mujeres, porque eso es de mujeres. Y sí, me llega eso, y eso es lo que te comento. Así que nada, espero haberte ayudado. Si alguien, de hecho, ya sabéis para qué está el chat, pues se le ocurre algo más, lo puede dejar para ver si le resuena a Lucía. Muchísimas gracias de nuevo por compartir tu historia, y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho. Un besito. ¡Mua!